Si eres una persona generosa, ayúdanos a alcanzar nuestra meta de 1000 suscriptores. Cada suscripción es un paso más para acercar más historias emocionantes a todos. Suscríbete ahora y únete a nosotros en este viaje. Isabel tenía 50 años, una vida sencilla pero llena de experiencias. Vivía en un pequeño pueblo de México, donde el tiempo parecía detenerse y la gente se conocía por su nombre y por las historias que compartían en las plazas. Dueña de una tienda de artesanías, era respetada por su habilidad para crear piezas únicas, pero a pesar de su posición en la comunidad, siempre cargó con un estigma invisible. Era la solterona, la mujer que había cumplido los 40 años y aún no se había casado. En una sociedad donde el matrimonio se consideraba la culminación del éxito femenino, Isabel parecía estar en un camino solitario. Siempre había sido fuerte y decidida, pero en el fondo sentía la presión de los susurros de quienes la veían como una figura excéntrica, ya pasada la edad del amor. Sabía que el amor era algo que la vida no le había dado, pero algo que nunca había dejado de anhelar. Su vida era tranquila, pero había una ausencia en su interior, un vacío que el éxito profesional y las amistades no podían llenar. Una mañana, mientras ordenaba los estantes de su tienda, oyó rumores sobre la llegada de un hombre nuevo al pueblo. Un tal Diego, un joven guerrero que había pasado por muchas batallas y ahora buscaba refugio en la tranquila vida de la aldea. Lo que despertaba la curiosidad de todos, además de su juventud y belleza, eran las historias sobre su misterioso pasado. No hablaba mucho de sí mismo, pero cuando alguien le preguntaba por sus cicatrices, sonreía con una expresión enigmática, como si escondiera un oscuro secreto. Fue en uno de esos calurosos días de verano que Isabel lo vio por primera vez. Estaba en la plaza, subido a un caballo de pelaje oscuro, con una mirada profunda, casi distante. Algo en él le llamó la atención. Algo que la hizo sentir una emoción que creía haber olvidado. No era la clase de atracción que había sentido de joven, sino algo más profundo, más maduro. Y, sin embargo, algo que le producía cierta incomodidad. Sabía que, siendo una mujer de 50 años, nunca tendría una oportunidad con un joven como él. Diego pareció notar su presencia y por un breve instante sus miradas se cruzaron. Isabel sintió un escalofrío, algo que no había experimentado en muchos años. Él no apartó la mirada. Intentó concentrarse en su trabajo, pero no pudo ignorar la sensación de que algo estaba a punto de cambiar. Esa tarde, mientras Isabel se dirigía a su tienda, oyó pasos detrás de ella. Al darse la vuelta, vio a Diego allí de pie, observándola con una sonrisa amable. «Eres el dueño de la tienda de artesanías, ¿no?», preguntó con voz tranquila y firme, como si estuviera hablando con alguien a quien conocía desde hacía mucho tiempo. Isabel, sorprendida por su cercanía, respondió con una sonrisa tímida. «Sí, soy yo. Soy Isabel. ¿En qué puedo ayudarle?», observó las piezas de cerámica expuestas en los estantes. «Tus manos hacen maravillas. Soy Diego. Vine de muy lejos y me dijeron que aquí encontraría algo único». Isabel lo observó y una mezcla de curiosidad y cautela la invadió. Parecía un hombre amable, pero el aura de misterio que lo rodeaba la hizo dudar. Sabía que los rumores sobre él eran escasos, pero todos apuntaban a la idea de que tenía algo que no quería revelar, y al mismo tiempo algo que la atraía de una manera que no podía comprender. Con cada palabra sentía que la tensión aumentaba. Los días siguientes Diego volvió a visitar la tienda. Cada vez que entraba, una extraña sensación se apoderaba de Isabel. Era como si intentara comprenderla mejor, más sobre su vida, pero al mismo tiempo nunca hablaba mucho de sí mismo. Simplemente la miraba con una intensidad silenciosa, como si supiera exactamente cómo se sentía. Mientras tanto, el rumor sobre el joven guerrero crecía. Algunos en la aldea lo miraban con recelo, otros con interés.
No encajaba en el estereotipo que todos esperaban. En lugar de formar parte de la comunidad, parecía un forastero, alguien de otra época, con secretos ocultos bajo su piel marcada por la batalla y un pasado inexplorado. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera Isabel, era que Diego guardaba un secreto que cambiaría la vida de todos en el pueblo, y que, de una manera inesperada, lo conectaría con la historia de Isabel de una manera que nadie podría haber predicho. Con el paso de los días, Isabel empezó a notar algo diferente en Diego. No era como los demás hombres del pueblo, quienes de alguna manera se amoldaban a la vida tranquila que les ofrecía la comunidad. Diego parecía estar siempre en movimiento, como si algo lo obligara a estar siempre al borde de un viaje, como si el pasado aún lo atormentara. Isabel, en su rol de observadora, también notó cómo lo trataban los demás. Algunos lo admiraban, sobre todo las mujeres más jóvenes, mientras que otros lo miraban con recelo, como si su presencia fuera una amenaza velada. Era como si tuviera la capacidad de despertar los mayores temores en quienes lo observaban, pero al mismo tiempo, la curiosidad se volvía irresistible. Con cada nuevo encuentro, Isabel sentía que las barreras entre ella y Diego se desvanecían. Una tarde, mientras estaba en la tienda, él apareció con una sonrisa tímida, algo inusual en alguien con su imponente presencia. No buscaba objetos, sino algo más. Una conversación. «Isabel, siempre pareces tan tranquila», dijo, mirando los estantes de cerámica. «No parece importarte el murmullo que se levanta cuando paso. La mayoría de la gente se aleja de mí». Ella lo observaba atentamente. Su forma de hablar, con una sinceridad casi desconcertante, la hacía sentir más cerca de él que nunca. «La gente siempre tiene algo que decir, Diego. No todos saben lo que pasa por tu corazón, pero la vida nos enseña a ver más allá de lo que ven los demás». Sonrió, pero su expresión reflejaba algo que Isabel no supo identificar. Se estaba abriendo, pero al mismo tiempo todavía había un muro invisible entre ellos. Diego no tenía familia en el pueblo. Su mirada vagaba, pero parecía mantenerse alejado de la verdadera vida comunitaria. A veces, Isabel lo veía mirando al horizonte, como si el tiempo y el lugar en que se encontraban no fueran suficientes para llenar el vacío que sentía. Sabía que huía de algo, pero no sabía de qué. Nunca mencionaba su pasado, pero parecía ser algo mucho más complejo que una simple historia de guerra. Lo cierto era que, por mucho que la sociedad lo viera como un guerrero, no era solo eso. Su espíritu, curtido por las batallas, tenía algo misterioso que atraía a Isabel. Ella, que siempre había vivido dentro de los límites de su propia existencia, ahora se encontraba cuestionando su vida, sus decisiones e incluso su propia identidad. La atracción por Diego, a pesar de su silencio, parecía desafiar todo lo que creía posible. Los días siguientes trajeron más encuentros y pequeños intercambios. Isabel empezó a darse cuenta de que, por misterioso que fuera Diego, no tenía las mismas ambiciones que los demás hombres del pueblo. No buscaba conquistar ni complacer, sino que parecía genuinamente interesado en conocer el alma de la gente, con honestidad y sin prisas. Mientras tanto, la vida en el pueblo seguía como siempre. Isabel tenía su tienda, sus amigos y su rutina, pero su mente y su corazón estaban lejos de eso, perdidos en una maraña de pensamientos sobre Diego y lo que él representaba. Ella, que siempre lo había tenido todo bajo control, ahora se encontraba a merced de algo que no podía controlar. Sintió miedo y al mismo tiempo una inmensa curiosidad. Diego, por su parte, comenzaba a abrirse un poco más, sin prisas. Aún hablaba poco de su pasado, pero sus palabras parecían reflejar una profunda comprensión del dolor y las cicatrices de la vida. No necesitaba explicaciones. Sus ojos lo decían todo.
Con el paso de los días, la relación entre Isabel y Diego se fortalecía, pero también se complicó. La conexión que había surgido tan sutilmente se transformaba en algo más profundo, algo que Isabel no sabía cómo controlar. Empezó a sentir una creciente ansiedad, sabiendo que lo que ocurría entre ellos era más que una simple amistad. Ella, una mujer de 50 años, y él, un joven guerrero. Una combinación improbable que la sociedad jamás aceptaría. Isabel intentó racionalizar sus sentimientos. Era una mujer inteligente y pragmática. Sabía que si la veían con Diego, las quejas serían inmensas. La comunidad no lo aceptaría y sería blanco de críticas implacables. Pero a pesar de ello, algo en su interior la impulsaba a seguir acercándose a él. El deseo de sentirse amada, de ser vista como una mujer completa, algo que nunca había experimentado, comenzaba a convertirse en una necesidad. Sin embargo, Diego también lidiaba con sus propios dilemas internos, la presión de su pasado, los secretos que guardaba y el miedo a que su presencia en el pueblo lo pusiera todo en peligro, lo mantenían en constante conflicto. Sabía que Isabel representaba algo que no merecía, que era una mujer que jamás se rendiría ante un hombre como él, alguien marcado por un pasado de batallas y violencia. Pero había algo en ella que lo impulsaba a luchar, algo que lo hacía cuestionar sus propias certezas. Una tarde, mientras estaba en la tienda de Isabel, se produjo un momento tenso. Estaba más nervioso que de costumbre, con la mirada inquieta, como si esperara algo. Cuando Isabel se acercó a él para preguntarle qué le pasaba, él retrocedió bruscamente, con el rostro pálido y tenso. Ella se dio cuenta, por primera vez, de que ocultaba algo que no quería compartir. «Diego, ¿qué pasa?», preguntó Isabel con voz preocupada. Dudó un momento antes de hablar por fin, con dificultad para pronunciar las palabras. «Isabel, hay cosas de mi pasado que no puedo explicar. Hay gente que me persigue y tú no deberías involucrarte con alguien como yo». Isabel sintió el peso de sus palabras, pero no dudó. «Diego, sea lo que sea, puedo con ello. No te dejaré solo». La miró con una expresión que mezclaba alivio y miedo. «No sabes lo que dices. Si alguien se entera de lo nuestro, podría ser el fin, para mí y para ti». A partir de ese momento, la tensión se intensificó. Diego empezó a distanciarse cada vez más, intentando proteger a Isabel, pero al mismo tiempo, el dolor de verla alejarse también lo afectaba. No quería que formara parte de un mundo que sabía peligroso. El conflicto interno entre ellos se estaba volviendo insoportable. Sin embargo, Isabel no se dejaría apartar tan fácilmente. Sabía que se estaba enamorando de Diego, y la sensación de que él ocultaba algo aún más profundo la impulsaba a seguir adelante. Ya no podía vivir una vida de mero conformismo. Lo que estaba en juego ahora era más que el juicio de la comunidad. Era la oportunidad de vivir una historia real, una historia de verdad y valentía. Mientras tanto, los rumores sobre Diego comenzaron a crecer. Algunos decían que estaba involucrado con mercenarios, otros que había huido de un crimen mayor. La verdad, sin embargo, era más compleja que cualquiera de estas versiones. Diego cargaba con una profunda cicatriz de un pasado de guerra, y su secreto era algo que temía que pudiera destruir todo lo que más anhelaba: la paz. Isabel, a su vez, empezó a tomar medidas más audaces. Lo buscaba en secreto, buscando maneras de acercarse, aun sabiendo que cada encuentro podía ser arriesgado. Sentía que si algo iba a suceder, tenía que ser ahora, porque ya no podía vivir con la duda de lo que él realmente sentía. La relación entre Isabel y Diego se volvía cada vez más intensa y compleja. A medida que su vínculo se fortalecía, surgían otras tensiones. Diego, en su lucha interna, ya no podía controlar sus sentimientos. Sabía que si mantenía la distancia, protegería a Isabel,
pero al mismo tiempo el dolor de verla alejarse, de no poder tocarla ni compartir sus sueños, era insoportable. Cada día sentía más que su presencia en el pueblo no era segura, ni para él ni para Isabel. Isabel, en cambio, no se dejó convencer por las palabras de Diego. Sabía que ocultaba algo, y eso solo aumentó su curiosidad. Recordó la vida que había llevado antes de conocerlo, una vida de conformidad y miedo. Eso ya no era lo que quería. Quería valentía, y, a pesar de su miedo a lo que la sociedad pudiera pensar, ya no podía negar lo que sentía. Sin embargo, algo más profundo comenzaba a revelarse, algo más allá del simple romance. Isabel empezó a comprender que su atracción por Diego no se limitaba al deseo físico o emocional. Era como si él representara una parte de sí misma que nunca se había atrevido a explorar. Era la llave de un mundo que desconocía, un mundo de valentía, pasión y búsqueda de la verdad. Era como si su vida hasta ese momento hubiera sido una preparación para algo más grande, algo que apenas ahora comenzaba a comprender. Pero el pasado de Diego, que con tanto ahínco intentaba ocultar, se estaba convirtiendo en una carga cada vez más insoportable. El hombre que había sido antes de llegar al pueblo era incompatible con la vida sencilla que anhelaba con Isabel. Tenía cicatrices, no solo en el cuerpo, sino también en el alma, y estas cicatrices le impedían entregarse por completo. En un momento de vulnerabilidad, Diego reveló, por primera vez, algo sobre su verdadera historia. Le contó a Isabel sobre su vida como mercenario, sobre las guerras en las que había luchado y sobre el dolor de perder amigos y compañeros de armas. Había huido de su pasado, creyendo que una vida tranquila en el pueblo podría sanarlo, pero ahora comprendía que era solo una ilusión. Ese pasado lo perseguía y no había escapatoria. «No soy un buen hombre, Isabel», dijo con los ojos llenos de tristeza. «He hecho cosas de las que me arrepiento. Y si te quedas conmigo, el dolor y el peligro también te alcanzarán. No puedo permitir que eso te pase». Isabel, sorprendida por la sinceridad de Diego, no dudó. Sabía que él estaba rompiendo una barrera interior al compartir su dolor, y no podía simplemente dejarlo ir. Estaba dispuesta a afrontar lo que fuera necesario, incluso si eso significaba enfrentarse a los monstruos de su pasado. «Todos tenemos un pasado, Diego. No soy ninguna santa, y aún así te elijo a ti». Pero la situación estaba lejos de resolverse. Diego no creía merecer el amor de Isabel, y este sentimiento de indignidad solo aumentaba su resistencia. Se distanciaba cada vez más, intentando protegerla de lo que creía inevitable, el trágico final que lo seguía a donde quiera que iba. Mientras tanto, la comunidad del pueblo comenzó a notar la creciente conexión entre ambos. Aunque la mayoría de los residentes guardaban silencio, las miradas furtivas y los susurros en las esquinas se hicieron más frecuentes. Los chismes comenzaron a alcanzar proporciones alarmantes y la presión social para que Isabel se distanciara de Diego se intensificó. Por mucho que intentaran ocultarlo, la verdad sobre su relación salía a la luz poco a poco. La presión externa les dificultaba centrarse en lo que realmente importaba, el amor que compartían. Era como si el mundo intentara separarlos, como si una fuerza superior a su propia voluntad pusiera a prueba la fuerza de su conexión. En este escenario, Isabel y Diego se vieron cada vez más obligados a tomar una difícil decisión: seguir luchando contra las fuerzas externas y sus propios miedos, o aceptar la inevitabilidad de la separación y seguir caminos separados. El punto de inflexión llegó de forma inesperada y casi devastadora. La presión externa se había vuelto insoportable. El murmullo constante del pueblo, las miradas desdeñosas y las palabras veladas empezaron a pesar sobre Isabel y Diego. La duda se apoderó de sus conversaciones y la tensión aumentaba cada vez que se veían. Pero contrariamente a lo que él esperaba, Isabel no cedió.
Se negó a aceptar que su amor por Diego fuera algo prohibido, algo que debía ocultarse. Diego, sin embargo, no compartía la misma determinación. Creía proteger a Isabel, pero en realidad ponía en riesgo su propia vida. Sabía que su pasado nunca quedaría atrás y que la sombra de su antigua vida como mercenario se acercaba cada vez más. Esa noche se desató una tragedia casi inevitable. La aldea fue invadida por hombres que, al parecer, habían ido tras Diego. No fue un simple ataque, fue algo más personal. Los viejos enemigos de Diego, mercenarios a quienes había traicionado años atrás, finalmente habían encontrado su escondite. Estaban allí para exigir justicia, para cobrar el precio de su traición. La pequeña aldea, pacífica y protegida por su distancia del mundo exterior, se encontraba ahora en el epicentro de un conflicto que no había elegido. Isabel, en medio del caos, buscó a Diego con el corazón latiéndole con fuerza. Cada segundo parecía una eternidad. El sonido de gritos, el entrechocar de las espadas y el olor a humo llenaban el aire. Cuando finalmente lo encontró, estaba en uno de los callejones de la aldea, luchando contra enemigos. El joven guerrero estaba abrumado, sus movimientos se volvían cada vez más lentos y la adrenalina le bajaba. Sin pensarlo, Isabel corrió hacia él. «¡Diego, no!», gritó, pero él la ignoró. Estaba perdido en su forcejeo, solo pensaba en protegerse a sí mismo y a ella, pero lo único que podía hacer era apartarla para garantizar su seguridad. «¡Vete! ¡Sal de aquí! ¡Es peligroso!», gritó, pero Isabel no se movió. En un momento de desesperación, uno de los mercenarios, armado con un cuchillo, se abalanzó sobre Isabel. El pánico la invadió, y el grito que escapó de sus labios fue escuchado por Diego. Se giró en el último instante y con un impulso de fuerza y coraje derribó al atacante, no sin antes recibir un golpe en la pierna. La hoja le cortó la carne y cayó, sintiendo el peso del dolor y la sangre que le corría por la pierna. La lucha estaba lejos de terminar, pero ahora el destino de ambos parecía incierto. Isabel corrió hacia él, intentando mantener la calma. Sabía que si no actuaba rápido, podría morir allí mismo, ante sus ojos. Con su poca experiencia con heridas, comenzó a detener la hemorragia, presionando la herida con un paño. Pero la mirada de Diego lo decía todo. Se estaba despidiendo. «No hagas esto. No me dejes, Diego», susurró con la voz temblorosa, la desesperación llenando cada palabra. Pero sonrió. Una sonrisa triste. «Siempre supe que eras más fuerte que yo». Estaba débil, su voz casi inaudible. «Lamento no haber sido el hombre que merecías, pero ahora al menos sé que me viste quién soy realmente». En el momento en que pronunció esas palabras, algo en el interior de Isabel se quebró. Sintió un dolor agudo, una pérdida inminente. No era solo el miedo a perder a Diego, sino la sensación de que lo había perdido para siempre, y con él la oportunidad de vivir el amor que tanto había anhelado. Miró a los demás y vio que los mercenarios se retiraban, pero no por piedad. Habían cumplido su misión, pero la guerra que Diego había intentado dejar atrás seguía allí, viva y ahora más amenazante que nunca. Isabel, con los ojos llenos de lágrimas, tomó una decisión irrevocable. «Afrontaremos esto juntos, Diego. Si te vas ahora, me iré contigo. Te elegí y no dejaré que tu pasado arruine nuestro futuro». Lo que sucedió después fue un punto de inflexión. El destino de Diego pendía de un hilo, pero la fuerza de Isabel, en su decisión de no alejarse, fue lo que transformó esa noche en un nuevo capítulo en sus vidas. No fue la muerte de Diego lo que la consumió, sino la decisión de luchar por lo que amaba. El caos en la aldea comenzaba a calmarse, pero el precio del enfrentamiento seguía pagándose. Isabel permaneció junto a Diego mientras él luchaba por recobrar el conocimiento.
La sangre seguía goteando de su pierna y no sabía cuánto tiempo más podría mantener la presión sobre la herida sin la ayuda de un especialista. Pero no había nadie para ayudarlos. Estaban solos y las cicatrices de Diego no se limitaban a esa lesión física. El pueblo, que antes parecía una burbuja de tranquilidad, ahora estaba lleno de preguntas sin respuesta. El ataque mercenario dejó claro que Diego no era solo un forastero en busca de paz, sino alguien marcado por un pasado oscuro. Esto estaba irrevocablemente ligado a su presente, y las consecuencias de sus actos ahora afectaban profundamente a Isabel. ¿Qué le sucedería si los enemigos de Diego regresaban? ¿Y cómo reaccionaría la comunidad, sabiendo ahora que estaba involucrada con alguien tan peligroso? Incluso herido, Diego había mostrado una faceta de sí mismo que Isabel jamás imaginó. No era solo un guerrero, sino un hombre con un código, una lucha interna entre el amor y el arrepentimiento. Pero a pesar de todo, sentía que había algo más importante que el miedo al pasado de Diego. Su vínculo se había forjado inesperadamente y nada ni nadie podría separar lo que sentía por él. En las primeras horas tras el ataque, mientras Isabel intentaba estabilizar a Diego y encontrar la manera de aliviar su dolor, oyó susurros en las calles. El pueblo estaba sumido en el caos. La noticia de que mercenarios habían invadido la comunidad se extendió rápidamente, y pronto muchos comenzaron a cuestionar la presencia de Diego en el pueblo. La idea de que era un hombre peligroso, con un pasado que podía comprometer la seguridad de todos, se extendió como la pólvora. Isabel sabía que su relación ahora era evidente, ya no había forma de ocultarla. Su conexión con Diego ya no era un secreto. También sabía que la aldea comenzaría a ver lo sucedido de otra manera. Ella, la mujer que ya era vista con recelo por la comunidad, ahora estaba asociada con un hombre que había traído caos y destrucción a su paz. Se empezaron a murmurar voces sobre el castigo justo para alguien como él, alguien que parecía destinado a vivir al margen, siempre huyendo de lo que había hecho. Pero lo que realmente le rompió el corazón a Isabel fue la mirada de desdén de algunas de las personas a las que consideraba amigas. Sabía que muchos no la verían de la misma manera. La consideraban una mujer respetable, una mujer que, a pesar de su edad, se mantenía íntegra y respetada. Ahora, al involucrarse con Diego, había empañado esa imagen. Para muchos, solo era una mujer perdida en una pasión descontrolada. Mientras Diego se recuperaba, aún muy débil, Isabel buscó la manera de ayudarlo, pero sin llamar la atención de las autoridades locales. No sabía cuánto tiempo podrían permanecer ocultos. El temor a que se repitiera la violencia era constante. Isabel comenzó a preguntarse hasta dónde estaría dispuesta a llegar para proteger al hombre que amaba. En una noche silenciosa, mientras ella lo velaba, Diego despertó brevemente, abriendo lentamente los ojos. Seguía pálido y sudoroso, pero había algo en su mirada, una decisión tal vez. Sabía que se le acababa el tiempo, pero no era solo el dolor de la herida lo que lo consumía. Era el miedo de involucrar a Isabel en un futuro que no podía controlar. «Te arrepentirás de haberme elegido», dijo con voz ronca y llena de dolor. «Soy una tormenta que nunca pasará. Y tú mereces más que esta vida llena de sombras». Isabel lo miró con la mirada fija y firme. «Lo que no entiendes, Diego, es que no estás solo. No te dejaré. Lo que importa ahora no es lo que pasó, sino lo que haremos de ahora en adelante, juntos». Intentó sonreír, pero el dolor le hizo apretar los dientes. Isabel, con fuerzas renovadas, supo en ese momento que por incierto que fuera el futuro, estaba dispuesta a afrontarlo con él. Juntos habían superado la primera oleada de dificultades. Y aunque la batalla estaba lejos de terminar, Isabel sentía que la lucha interna de Diego apenas comenzaba. Tras la invasión mercenaria y la consiguiente turbulencia, la vida de Isabel y Diego cambió para siempre. La época de incertidumbre y conflicto no los separó.
Al contrario, los unió aún más, forjando una alianza que hasta ese momento parecía impensable. Juntos emprendieron un viaje de superación de la adversidad, enfrentando las consecuencias de sus decisiones, los estigmas de la sociedad y, sobre todo, los demonios internos que ambos cargaban. Diego, aunque físicamente debilitado, comenzó a recuperar la confianza en sí mismo, no por sus habilidades guerreras, sino por la fuerza que Isabel le dio. Su presencia a su lado era más poderosa que cualquier espada o armadura. Aprendió, gracias a Isabel, que la verdadera fuerza no reside en la capacidad de luchar o sobrevivir, sino en la capacidad de amar y ser amado, incluso cuando el mundo a su alrededor se derrumba. Isabel, a su vez, comprendió que la verdadera libertad no solo estaba en sus manos, sino en las decisiones que tomaría a partir de ese momento. Ella, que siempre había vivido según las expectativas de la sociedad, ahora veía la vida de otra manera. Ya no se trataba de complacer a los demás, mantener una fachada, ni seguir lo que se esperaba de ella. Se trataba de rendirse a lo que sentía en su corazón y defender lo que realmente importaba, su amor por Diego y la valentía para afrontar los retos que se avecinaban. Con cada día que pasaba, Isabel se sentía más fuerte. Sabía que la comunidad la vigilaba y eso la inquietaba, pero no como antes. Ahora sabía que solo debía preocuparse por su verdad, por lo que quería para el futuro. Y lo que quería era estar con Diego, a pesar de los rumores en el pueblo. Diego, por su parte, empezó a abrirse más profundamente. Ya no era el hombre que intentaba ocultar su pasado a todos, o que creía que solo merecía una vida solitaria. Empezó a ver a Isabel no solo como la mujer que lo amaba, sino como una fuerza transformadora, alguien que podía ayudarlo a redescubrir esa parte de sí mismo que creía haber perdido. Empezó a comprender que el perdón, más que la venganza, sería la clave de su redención. Juntos, comenzaron a construir una nueva vida. No era una vida sin desafíos, sino una vida donde podían apoyarse mutuamente, donde podían elegir las batallas que realmente valían la pena librar. Isabel sabía que no podía cambiar el pasado de Diego, y Diego aprendió a aceptar que el futuro que temía era, de hecho, una oportunidad para empezar de nuevo. Con el tiempo, la presión de la comunidad comenzó a disminuir. Al principio, aún circulaban chismes y la desconfianza se palpaba en muchos, pero poco a poco, las acciones de Isabel y Diego empezaron a hablar más fuerte que las palabras. Trabajaron juntos para ayudar a los necesitados, se encargaron de la tienda de artesanías y mantuvieron su rutina sin ceder a las expectativas externas. El gran cambio ocurrió cuando la propia comunidad comenzó a comprender la fuerza de su relación. No era una historia de amor imposible como muchos imaginaban, sino una historia de superación, donde el verdadero enemigo no era el pasado de Diego ni el juicio del pueblo, sino la capacidad de reinventarse, redimirse y elegir la felicidad a pesar de las dificultades. Diego, quien antes creía que su pasado le impediría ser feliz, ahora empezaba a vislumbrar un futuro junto a Isabel, una vida sin miedo, sin sombras. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba dispuesto a afrontarlo porque a su lado estaba una mujer que lo comprendía como nadie. Elizabeth, por su parte, comenzó a ver su propia fuerza de maneras que jamás imaginó. Ya no era la solterona del pueblo, la mujer que era vista con lástima o sospecha. Era una mujer que eligió vivir según su corazón, que desafió las normas sociales para vivir un amor genuino. Y más que eso, era una mujer que a pesar de su edad y sus desafíos, aún tenía mucho que ofrecer, mucho que aprender y mucho que enseñar. Su verdadero triunfo, por lo tanto, no residió en derrotar a enemigos externos, sino en superar sus propios miedos y limitaciones. Y juntos descubrieron que el amor verdadero, el que realmente vale la pena,
es el que nos desafía a crecer, cambiar y ser mejores de lo que creíamos. El ambiente en el pueblo empezó a cambiar sutilmente, pero las tensiones estaban lejos de desaparecer. Isabel y Diego, aunque ahora más unidos y decididos, sabían que el mayor desafío estaba por llegar. Las sombras del pasado de Diego, a pesar de la creciente aceptación de su presencia, aún los acechaban. El pueblo se reorganizaba lenta y silenciosamente en torno a nuevas verdades, y no todos estaban dispuestos a dejar atrás viejos prejuicios. Isabel, ahora más segura de su amor por Diego, sentía una mezcla de miedo y anticipación. Sabía que no había vuelta atrás. El camino que habían elegido seguir juntos no sería fácil, pero sería suyo. Cada paso que daban hacia el futuro parecía una victoria, pero también traía consigo una presión cada vez mayor. Su relación, que había comenzado de forma tan inesperada y arriesgada, ahora parecía estar a punto de afrontar su mayor prueba. ¿Qué sucedería cuando las viejas cicatrices de Diego se toparan con la resistencia final de la comunidad? ¿Tendrían el valor de soportar las consecuencias de sus decisiones? Diego, aún lidiando con las repercusiones de su vida anterior, no podía ignorar la realidad de que sus enemigos seguían cerca. Sabía que la violencia era inevitable. Se había distanciado del mundo de la guerra, pero ésta no lo había abandonado. Sentía que estaba a punto de ser arrastrado de vuelta a ese mundo, y eso amenazaba no solo su vida, sino también la de Isabel. Lo único que le impedía abandonarlo todo y huir, como había hecho en el pasado, era el amor que sentía por ella. Pero la duda persistía. ¿Sería capaz de proteger a Isabel o acabaría siendo él la causa de su sufrimiento? Mientras tanto, el pueblo, que al principio había visto su relación con recelo, empezó a reaccionar con mayor decisión. Una parte de la población, especialmente los residentes mayores, seguía viendo a Diego como una amenaza, un hombre marcado por la violencia y la delincuencia. Y, lo que es más importante, empezaban a organizarse, a cuestionar si debía quedarse allí. Cada día, las conversaciones en los cafés y las plazas se acaloraban más. La confrontación entre el pasado y el futuro estaba a punto de estallar, y la tensión estaba a punto de estallar. Isabel sabía que para proteger lo que habían construido, tendría que hacer algo audaz. Ya no podía esperar a que el mundo se adaptara a ella y a Diego. El miedo a perder al amor de su vida, a ver a Diego arrastrado a una guerra que ya no quería librar, la impulsó a actuar. Sabía que debía tomar una decisión, y sería una decisión que podría cambiarlo todo. Ella, con el apoyo de Diego, comenzaría a desafiar abiertamente las normas de la aldea, planteando preguntas sobre la libertad individual, la aceptación del amor y la elección personal. Diego, por su parte, comenzaba a comprender que quizás tenía más poder del que imaginaba. Había vivido como un fugitivo durante tanto tiempo, creyendo que su destino estaba en manos de otros, pero ahora veía que ya no necesitaba vivir a la sombra del pasado. Sabía que no podía borrar lo que había hecho, pero sí podía cambiar lo que estaba por venir. Necesitaba dejar atrás las cadenas del miedo y la duda, y afrontar su verdad de frente. Y, lo más importante, necesitaba dejarse amar por Isabel, sin el peso del arrepentimiento ni la culpa. Mientras tanto, el ambiente en el pueblo se volvía insoportable. La situación estaba a punto de alcanzar su punto álgido, y en cualquier momento podría estallar una crisis. Isabel y Diego sabían que debían actuar ya, antes de que el destino los alcanzara. La comunidad estaba dividida, y la presión para separarse o enfrentar consecuencias más drásticas aumentaba. Pero, en el fondo, ambos sabían que ya no podían vivir a la sombra del miedo. Estaban listos para la confrontación final. El ambiente en el pueblo estaba cargado de tensión. Las calles estaban más tranquilas,
las conversaciones más discretas y las miradas más intensas. Lo que estaba a punto de suceder podría definir el futuro de todos, pero Isabel y Diego estaban decididos a no dejar que otros escribieran su historia. Estaban listos para luchar por su libertad, por su amor y sobre todo por su verdad. El momento del enfrentamiento finalmente había llegado. La tensión acumulada durante meses estalló de forma devastadora y el pueblo, ya dividido, se encontraba al borde de una gran conmoción. Isabel y Diego habían tomado una decisión. Ya no se esconderían. Ya no huirían de lo que sentían ni de las consecuencias del amor que habían elegido vivir. Era una mañana nublada y el sonido distante de voces enfrentadas comenzó a resonar por las calles del pueblo. Los aldeanos, indignados por la presencia de Diego, se habían reunido y la presión sobre ellos se estaba volviendo insoportable. Isabel sabía que se les había acabado el tiempo. Tendrían que enfrentar el juicio de la comunidad o perder todo lo que habían ganado. Diego estaba con Isabel, observando a la multitud que se congregaba frente a la plaza. Sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, el peso de un pasado que jamás podría borrar. Pero ahora había algo diferente en su mirada. La inseguridad, el miedo a ser rechazado o expuesto, había dado paso a un renovado coraje. Ya no huía ni se escondía. Estaba allí junto a Isabel, listo para afrontar las consecuencias de sus errores, pero también dispuesto a demostrarle a ese pueblo que era más que el hombre que habían imaginado. Isabel, con su espíritu indomable, permaneció junto a Diego. Sabía que estaba a punto de ser blanco de críticas implacables, pero por primera vez en su vida no le importaba lo que pensaran los demás. Había tomado una decisión y su decisión era clara. El amor que sentía por Diego no era algo que ocultar ni de lo que avergonzarse. Era algo que tenía derecho a vivir como cualquier otra persona. A medida que la multitud se acercaba, un silencio denso se apoderó de la plaza. Los líderes del pueblo, quienes se habían opuesto a la presencia de Diego, tomaron la palabra, exigiendo explicaciones y clamando justicia. Acusaron a Diego de ser una amenaza, de traer un historial de violencia y desorden al pueblo. Isabel, para muchos, era simplemente una mujer engañada, alguien que se había perdido en una pasión que no debía haber tenido. Pero antes de que pudiera pronunciar palabra, Isabel dio un paso al frente, con voz firme, pero llena de emoción. Lo que pides no es justicia. Lo que haces es juzgar una historia que desconoces, una historia que no te corresponde contar. Diego no es un monstruo, es un hombre que luchó, y sí, cometió errores. Pero eligió cambiar, como todos tenemos la oportunidad de cambiar. Lo amo, y no importa lo que pienses, me quedaré con él. No por lástima, sino por amor, porque me dio algo que nadie más me dio, la oportunidad de ser yo mismo. Diego, al oír las palabras de Isabel, sintió que se le aceleraba el corazón. Se encontraba ante la multitud, en medio de una tormenta de juicios y críticas, pero también era libre, libre del peso del miedo que lo había consumido durante tanto tiempo. Al hablar, su voz ya no temblaba. Miró a los aldeanos, que lo observaban con ojos críticos, y dijo: «No soy un hombre perfecto, y sé que todos tienen sus razones para odiarme. Pero lo que realmente importa es que soy un hombre que decidió intentar ser mejor. Isabel me dio esa oportunidad, y ahora, con ella, tengo algo por lo que vale la pena luchar, un futuro». Hubo un momento de silencio, donde toda la aldea pareció contener la respiración. Los líderes intercambiaron miradas, visiblemente desconcertados por su declaración. No era lo que esperaban oír, no era lo que estaban preparados para oír. Pero había algo en el aire, algo en las palabras de Isabel y Diego, que empezó a sacudir los cimientos de sus juicios. Fue en ese momento que se libró la verdadera batalla.
no contra los mercenarios del pasado ni contra los rumores del pueblo, sino contra las expectativas y limitaciones que la sociedad había impuesto a todos. Diego ya no era el mercenario, e Isabel ya no era la solterona que se resignaba a la vida que le había tocado. Estaban escribiendo su propia historia, una historia donde el amor y la valentía ya no serían silenciados. La multitud, aunque aún dividida, comenzó a comprender el poder de la declaración de Isabel y Diego. No era una súplica de perdón, sino una afirmación de quiénes eran y por qué estaban dispuestos a luchar. No era la historia de un hombre que intentaba borrar sus pecados, sino de dos personas que decidieron apoyarse mutuamente sin importar lo que pensara el mundo. El enfrentamiento no fue fácil, pero fue real. El pueblo estaba dividido y muchos no sabían qué pensar, pero algo había cambiado. La verdad, esa dolorosa y difícil verdad, comenzaba a calar hondo en la mente de la gente. Tal vez, solo tal vez, la historia de Diego e Isabel era más de redención que de condena. Y fue allí, en ese momento de confrontación, donde se decidió su futuro. No por la comunidad ni por el pasado de Diego, sino por las decisiones que tomaron frente al mundo y sus propios miedos. El sol se ponía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de un cálido tono dorado. El pueblo, aunque aún marcado por la tensión del enfrentamiento, comenzaba a volver a la rutina. Sin embargo, algo había cambiado irreversiblemente. La historia de Isabel y Diego, que había comenzado en silencio y llena de incertidumbre, era ahora un testimonio de valentía y transformación. Diego e Isabel, tras el enfrentamiento, comenzaron a vivir una nueva vida, lejos de la sombra del miedo y la duda. La comunidad seguía dividida, pero poco a poco comenzaron a comprender que su amor era genuino y que no eran los enemigos que muchos imaginaban. La mirada de los aldeanos, que antes los observaban con desconfianza, comenzó a transformarse. No todos, pero algunos, comenzaron a comprender que la verdadera fuerza no residía en borrar los errores del pasado, sino en tomar decisiones conscientes para el futuro. Diego, ahora más tranquilo, había encontrado un nuevo propósito. Ya no era el guerrero con cicatrices, sino un hombre que, con Isabel a su lado, tenía la oportunidad de construir algo más. Juntos, ayudaban a los necesitados del pueblo, siempre dispuestos a ofrecer lo que podían. El dolor y el peso del pasado no habían desaparecido por completo, pero estaban quedando atrás mientras se centraban en el presente y el futuro. Isabel, a su vez, empezó a ser vista de otra manera. Ya no era la mujer que se había enamorado de un hombre con un pasado oscuro, sino una mujer que, con valentía y determinación, había defendido el amor que creía verdadero. Había demostrado al pueblo, a todos los que estaban dispuestos a escucharla, que el amor no es una debilidad, sino una fortaleza. Sin importar su edad, su pasado o lo que pensaran los demás, tenía derecho a vivir su propia verdad. Con el paso del tiempo, los aldeanos comenzaron a ver a Isabel y Diego con menos escepticismo. Muchos reconocieron su fuerza y algunos, aunque dubitativos, comenzaron a ofrecer apoyo. El pueblo no se transformó de la noche a la mañana, pero se estaban sembrando las semillas del cambio. En cada gesto sencillo, en cada acto de bondad, Isabel y Diego comenzaron a redefinir lo que significaba vivir en comunidad. Sabían que no eran perfectos y que el camino por delante aún estaría lleno de desafíos, pero ahora estaban más preparados que nunca para afrontarlos. Lo que realmente importaba era que, después de todo lo que habían pasado, habían encontrado la paz, no en la ausencia de conflicto, sino en la aceptación de sus propios caminos y en tener el coraje de continuar juntos. Pasaron los años y el pueblo nunca volvió a ser el mismo. Isabel y Diego, ahora mayores y con un vínculo aún más fuerte, vivieron una vida de paz y amor. El pasado, con su dolor y sus dificultades, quedó atrás, pero no se olvidó. Nunca volvieron a escapar y juntos construyeron una historia de redención.
El pueblo, que antes los miraba con recelo, ahora los veía como ejemplos de valentía y superación. Isabel, con su sonrisa serena, sabía que, a pesar de los desafíos, había encontrado la verdadera felicidad. Y Diego, con su mirada tranquila, sabía que por fin estaba en casa. ¿Te gustó esta historia? No olvides compartir con tus amigos y dejar tu opinión en los comentarios. Si te conmovió el viaje de Isabel y Diego, suscríbete al canal para no perderse ninguna historia inspiradora como esta. Comparte tus pensamientos sobre el amor, la superación de desafíos y los obstáculos que enfrentamos a lo largo de la vida. Únase a nosotros, ven y sigue más aventuras e historias de coraje, redención y pasión.